Bagazo surge por la necesidad de contar una historia que nos identifique como tucumanos. Es un cortometraje producido por estudiantes de cine de segundo año, de manera independiente y con un presupuesto bajo. Si bien mi mayor preocupación fue que todos aprendiéramos, también estaba esto de la representación de nuestra identidad. La historia es un intento de adaptación del género mafia a un contexto tucumano, utilizando el ingenio azucarero como marco principal de la historia. Estudiando y viendo las primeras obras audiovisuales de la provincia, por la década de los 50 y 60, me he dado cuenta que el ingenio ha estado presente en casi todas y que ha sido muy importante. Es por eso que este documental busca responder a la pregunta de qué similitudes y qué diferencias tiene este corto realizado por estudiantes y el cine ya hecho en Tucumán. Mansedumbre es un caso atípico en la cinematografía del país y de Tucumán, en particular del norte argentino. Se trata del primer largometraje de ficción realizado enteramente en la provincia de Tucumán con equipo técnico y artístico, con actores de la provincia de Tucumán. Es un largometraje que introduce un género del cine clásico y es el melodrama. El guión está basado en una novela que había escrito Guillermo Rojas en 1940. Y él, hacia comienzos de los 50, vuelve a reescribir esa novela y la adapta, y a partir de esa reescritura hace el guión. Lo que cambia de la versión de 1940 a la de 1950 y que termina plasmada en la película es que agrega toda una serie de escenas, de situaciones que quizás no cambian el conflicto principal, pero donde intervienen mucho los obreros del azúcar. Mientras que en la historia original, más que nada aparece el conflicto entre los industriales y los cañeros, y no tanto entre los obreros o peones. La película presenta un drama amoroso basado en un conflicto social o a partir de un conflicto social. La novedad es que es una película de ficción que está basada en una novela y que de alguna manera piensa el presente de Tucumán y el pasado, ya que presenta, como dije, muestra, narra la historia de un conflicto de clases, podríamos decir así, entre un grupo social vinculado con la industria azucarera y una familia pobre que en ascenso permite que su hijo estudie medicina y a partir de un conflicto, de un accidente, ayude a uno de los miembros de la familia de clase alta. Buscaban que la película conectara con el contexto político y social, el contexto del peronismo, que era un gobierno, un movimiento que estaba incorporando política y socialmente a los trabajadores. Los cañeros, es decir, quienes le venden la caña al ingenio, ya habían tenido desde los 20 y 30 políticas favorables, pero faltaba que esas políticas beneficiaran también a los obreros, y eso es algo que lleva con el peronismo y como decía, ellos tratan de reflejar en la película. En este sentido, la película, además de ser un hito, es también una manera de... nos muestra cómo se piensa el cine, qué significa representar la realidad, ya que, como ya dije, a través del uso del género, la película simplifica y dulcifica. Simplifica lo que es complejo, las relaciones de clase, las posibilidades del ascenso, y con una mirada conservadora, diría yo, presenta un final en el que los grupos sociales se armonizan, o se encuentran, o se reencuentran. Tanto en la película como en el imaginario y en el discurso peronista, de alguna manera la oligarquía o los ricos tenían que aprender de los valores de humildad y solidaridad de los pobres, que eran quienes verdaderamente encarnaban la nacionalidad argentina. Esta película
es una película conservadora desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista de la irrupción de la ficción es una innovación, ya que es la primera película que trabaja estos conflictos sociales, estos problemas entre clases, a través de la ficción. Meleros es un documental dirigido por Jorge Wingard, realizado en el marco de todos los trabajos que hizo el ICUNT, ¿no? El Instituto Cinefotográfico de la Universidad de Tucumán. Y es un documental antropológico, es un documental que presenta la vida de un grupo social, de los obreros de la caña en Tucumán. Se da en un contexto de la actividad azucarera de Tucumán muy distinto al de Mansedumbre, porque hacia el año 65 la actividad azucarera va a estar atravesando una fuerte crisis que venía ya desde hace unos 4 o 5 años y que de alguna manera va a desembocar en el cierre de ingenios que va a decretar la dictadura de Onganía el año siguiente, en el 66. Esa crisis aparece en el documental, explícitamente una voz en off introduce esa circunstancia, describe ese contexto, que sería el que lleva a muchos cañeros chicos de Tucumán a dedicarse a la fabricación de dulces o de mieles derivadas del azúcar. La siembra de este cultivo no la cosecha el patrón, dicen unos versos incluidos en la voz en off de este documental, cuyo autor es Moreno, el poeta Moreno. De alguna forma estos versos sintetizan la perspectiva, el punto de vista que adopta el documental. El documental tiene una cadencia, un ritmo lento que si se quiere, de alguna manera está respondiendo al ritmo y a los tiempos de ese trabajo, de ese caminar, ese andar cansino de los animales, ese girar lento del trapiche. Hay ahí un trabajo también sonoro con el ruido de los machetes y ese crujido, ese sonido un poco lastimero que hace el trapiche cuando está siendo accionado. A diferencia de la película de ficción, del largometraje de ficción, esta película no introduce, podríamos decir así, un trabajo con el género o con los géneros, sino que de alguna manera procura mostrar de la forma más realista posible, más fiel, podríamos decir así, posible a lo que ocurre en la realidad, esa realidad. Es un documental que le sirve a Gerardo Vallejo, como tesis para recibirse en la Escuela Documental de Santa Fe. A él y también a Gustavo Moris, otro tucumano que había ido a estudiar a aquella provincia, que se recibe como director de fotografía. Y hay que decir que como recurso formal, como recurso narrativo, la clave de la película está en el uso del flashback, ya que la película está estructurada a partir de una escena inicial en la que vemos al personaje que viaja en tren y se dirige hacia el sur, y a partir de ese viaje en tren aparecen la serie de flashbacks que cuentan la vida pasada. Vallejo trabaja con las familias reales, comienza a trabajar con las familias reales. En realidad ya había trabajado en principio en un corto anterior, Azúcar, un corto que está perdido. ¿Quiénes eran los reales? Es una familia que él conoce justamente en esos viajes que hacía cada tanto de Tucumán a Santa Fe y de Santa Fe de vuelta a su provincia, donde conoce a estos trabajadores golondrinas, trabajadores azucareros que en los periodos en donde no había zafra iban a buscar trabajo en otros lugares o a trabajar, por ejemplo, y eso está reflejado
Las Cosas Ciertas, en la cosecha de la manzana en Río Negro o en otras actividades agrícolas. Hay un momento en el que esa voz en off refiere que la máquina ha sustituido el trabajo de las manos. Y me parece que esa frase es clave para entender el armado de la ficción, la composición de los planos y el tono melancólico que está acompañado por la música compuesta por Pato Gentilini. Final, en el cual se utiliza una canción de Palito Ortega, tucumano, una figura descollante de lo que era la música popular en ese momento, popular comercial, quiero decir, masiva, una canción donde él habla muy bien de las bellezas de la provincia, y mientras se escucha eso en la banda sonora, en las imágenes se ve a un niño en una estación de tren de Tucumán vendiendo o pidiendo plata, ¿no? El obrero vive en una situación de gran precariedad y la voz en off en un momento dice que el campo que él trabaja y el campo que él desmonta y que los obreros desmontan, los dueños de ese campo son los dueños del ingenio, y que las cañas que ellos cosechan también son del ingenio. Lo único que con lo que él cuenta es con su trabajo. Pero claro, las cosas ciertas presentan las cosas que son ciertas y también las inciertas, como dice la propia voz en off. Y entonces, cuando viene la máquina, aunque las manos le den el trabajo, con la máquina ya deja de tener trabajo. Me parece que esta película, a diferencia de las otras, tiene una mirada menos dulcificadora, o por lo menos menos dulcificadora que Mansedumbre, ¿no? Y tiene claramente ofrece claramente una crítica social de la relación entre clases, ¿no? Si uno compara precisamente Mansedumbre con Las Cosas Ciertas, se ve claramente la relación con esta idea de diferencia de clases, ¿no? El cine no es solo arte o entretenimiento, es un modo de representación. Cada autor plasma un recorte de su realidad y su visión. Como tucumano, los invito a animarse a darle una oportunidad al cine regional. Es parte de nuestra cultura y parte de nuestra identidad. El primer paso para que la producción aumente es que tomemos conciencia de lo que se hace en la provincia y no nos cerremos al mismo tipo de películas de siempre. Así como Bagazo, hay muchas otras obras que demuestran que todo aquello que parece ser imposible de ver acá, son posibles.